La otra cara del paraíso. Público, espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Yo me encuentro muy emocionado porque venimos del estreno de este podcast. Si no han visto el primer episodio, se lo recomiendo mucho, está muy interesante, vayan a verlo. El día de hoy les traigo un episodio un tanto fuerte, por lo cual se cambiaron algunos datos y se emitieron algunas cosas, pero vale mucho la pena. De verdad recomiendo que se queden hasta el final, escúchenlo y ya saben que pueden comentar, comenten qué les parece, si alguno de ustedes o algún familiar gusta contarnos su historia, pues estamos para escucharlos. No olviden suscribirse, ya saben que nos ayuda mucho y igual nos ayuda mucho lo que ustedes nos comentan, y lo que están a punto de escuchar es la otra cara del paraíso. Amigos, como pudieron escuchar, nos encontramos en este segundo episodio de su podcast, La otra cara del paraíso. Espero que el primero lo hayan disfrutado mucho. Y sin más, les presento a mi segunda invitada del día de hoy de este podcast. Carla, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues bien, bien, gracias. Bien, qué bueno, qué bueno. Amigos, para ponerlos en contexto, Carla viajó a los Estados Unidos, regresó y por cuestiones del destino ya está radicando aquí en México. ¿Es cierto esto, Carla? ¿Estoy en lo correcto? ¿Estás en lo correcto? La primera vez que yo emigré a Estados Unidos, pues es en el 91, a la edad de 16 años. Ajá. Este, pues motivos, sí son, personales, pero igual no tengo ningún inconveniente en comentarte o contarle al público Claro. por qué es que yo emigro a Estados Unidos. Algunos, pues yo sé que emigran porque la situación económica, que en mi caso también podría decirse que fue parte de, pero yo en realidad huyo de aquí de México, porque estaba siendo abusada sexualmente. Entonces, digamos que no tenía como que otra salida. Había Claro. buscado salidas, pero no se me dieron, entonces se me presentó la oportunidad de yo irme a Estados Unidos y lo hago. Ujú. Pues a la edad de 16 años, pues imagínate, es como una aventura, ¿no? Pues no Sí, sabes claro. ni a lo que vas, no sabes el peligro al que te enfrentas. Digo, gracias a Dios que no me fue tan mal. Sí tardé en cruzar porque hasta la cuarta vez fue que yo logro entrar a Estados Unidos. Ujú. La primera, segunda y tercera, pues nos agarraron, nos encerraron un día, 24 horas y nos soltaban y lo volvíamos a intentar hasta la cuarta vez que pues lo Ajá. intenté, pues ya logré entrar a Estados Unidos. Sí, me comentabas que te fuiste a los 16 años, muy joven como dices, eh, aventurarte a cruzar la frontera de Estados Unidos por ciertas situaciones. ¿Cómo fue para ti, Carla, eh, el abandonar tu país, el abandonar a lo mejor a tu familia? ¿Cómo fue todo ese proceso? Pues nada fácil, créeme, porque pues llegué con familia sí, pero familia con la que no había yo convivido aquí en México. Es familia que se había ido igual muy joven a Estados Unidos y pues no había yo convivido con ellos. Yo llegué a vivir con ellos, pero me fue muy difícil, incluso pues caí en depresión. eh, Pues sí te digo, en ningún momento, a pesar de que caí en depresión, en ningún momento se me cruzó por la cabeza yo regresar aquí a México, Ujú. por obvias razones. Pero sí, el yo caer en depresión me llevó a intentar suicidarme varias veces, caer en el hospital, hasta que pues ya tomé terapia y digamos, entre comillas, salí de esa etapa, ¿no? Sí, Pero fue muy difícil porque dejó a mi madre acá, a mis hermanos, familia muy apegada a la que yo estaba.
Y pues a esa edad, imagínate, entonces sí fue la verdad muy difícil, siempre estás como que con esa añoranza de poder regresar algún día, de poder abrazar a tus padres. Em, en mi caso, pues yo, como te comenté, me fui a los 16 años, entonces no podía yo trabajar. A esa edad no me daban trabajo. Sí, me Ah, imagino. intenté estudiar, entré a lo que era la prepa, pero no la terminé porque pues igual sabía yo que acá mi gente, mi familia necesitaba de mi apoyo económico. Ujú. Ujú. Entonces decidí dejar los estudios y ponerme a trabajar. Y así lo hice, más que nada por mi madre y por Por tu familia. mi hermana, sí, mi familia, para que quería yo que ellos tuvieran lo que yo no tuve o la oportunidad que yo no tuve de seguir estudiando, de tener una carrera, ¿no? ¿Tienes más hermanos mayores, hermanas menores? Menores, Ah, ok. Ujú. menores, yo soy la mayor, los Ah, demás son más pequeños, más pequeños que yo. perdón, ¿te Perdón, ¿te fuiste fuiste sola sola para la para la frontera? frontera? No, con hay un familiar. ¿Cómo al llegar a la frontera, eh, qué fue lo primero a lo que te enfrentaste? ¿Cómo fue tu llegada? ¿Qué es lo primero que viste? A lo mejor te asustaste o algo así. Sí, pues sí me asusté porque vi mucha drogadicción, Ujú. muchachos tirados ahí drogándose, peleándose. Entonces me imaginaba yo que así era en Estados Unidos, ¿no? Y dije, pues en la que me metí, ¿no? Sí. Pero ya preguntando, platicando con mi familiar, me dice, no, dice aquí, pues es la frontera, dice, estamos todavía en México, ya que estemos del otro lado, nada de esto, digamos, entre comillas, no hay, o Ujú. sí Ujú. hay, pero no se ve como aquí. Sí, Sí, claro. claro. Entonces, pues fue eso, ¿no? Y pues sí, difícil, Ujú. difícil, triste ver esas situaciones de jóvenes drogándose. Eran otros tiempos, eran otras épocas. Me dices que fue hace mucho tiempo. Para muchas personas el hecho de cruzar la frontera es algo muy difícil. Pero por ejemplo, en tu caso, porque pues prácticamente te fuiste de niña, ¿no? Una niña de 16 años y cómo trata la frontera a una niña de 16 años? Ay, pues con morbosidad, así te lo diría yo, porque iba yo viajaba yo con una tía, entonces las dos mujeres, Ujú. em, pues el resto eran hombres. Entonces, mi tía ya era de edad avanzada, pues yo prácticamente una jovencita, ¿no? Sí. Apenas en desarrollo, pues sí te ven con morbosidad, sí me entró mucho miedo Ujú. de que fuera a pasar otra cosa, de que quisieran abusar de mí, y pues siempre me dormía abrazada a mi tía y trataba, mejor dicho, de no dormirme por el miedo, ¿no? Me imagino que, que exactamente es muy difícil para una niña de 16 años enfrentarse a todo eso donde prácticamente van a su suerte, me imagino, ¿no? Ahora, por ejemplo, en la parte de ya cuando ustedes se contactan con algún un coyote, ¿cómo es que hacen el contacto para poder cruzar? En aquella ocasión que fue la primera vez, nosotros contactamos a la persona allá en la frontera. O Ujú. sea, haz de cuenta que ahorita pues ya son otros tiempos, ahora ya contactas desde acá o allá, como prefieras, ¿no? Sí. Pero en mi caso fue hasta llegar a la frontera, fue que contactamos a una persona y en el primer intento pues así que nos dieron la cara porque nos estafaron y no nos cruzaron ni nada. Ujú. Pero sí, pues contactamos a la persona ahí en la frontera. Ustedes le pagaron a él para que los cruzara y no se los llevó o los abandonó. Sí, no nos llevó, quedó de recogernos en el hotel y no, nunca llegó. Y pues se quedó con el dinero. No fue
una cantidad fuerte, pero sí se quedó con ese dinero. En qué momento ustedes ya, pues prácticamente empiezan la travesía de la frontera, sí, de la frontera a los Estados Unidos? Ya para la segunda ocasión, ya un familiar nos contactó, un familiar que ya estaba en Estados Unidos, Ujú. nos contactó con pues, como les decimos, ¿no? Un coyote, una persona que nos iba Sí, claro. a cruzar. Ujú. Y fue pues caminando, o sea, todo el trayecto fue caminar, caminar, caminar. Claro. Y amaneció y pues, o mejor dicho, antes de que amaneciera nos quedamos como que escondidos en el monte. Y te comento algo que ahorita me vino a la mente, Ujú. bueno, que recordé, Sí. que fue cuando ya estaba amaneciendo, porque nos quedamos a dormir ahí, no sabíamos ni en qué parte estábamos durmiendo, simplemente llegamos, nos dijeron aquí nos vamos a quedar a dormir, a buscar un lugar calientito porque sí hacía mucho frío, y cuando empieza como que amanecer, a aclarar el sol, nos damos cuenta de que estábamos durmiendo en un basurero y que al lado de mi tía estaba una persona muerta. O sea, no ¿Cómo era crees? nadie de los con los que íbamos, sino que era una persona ajena al grupo. Ajá. O sea, ustedes llegaron a el lugar, el coyote les dijo, duérmanse, acuéstense, y al otro día se levantaron con un cadáver al lado, prácticamente. ¿Y qué fue lo que pensaste cuando viste eso? Pues yo, o sea, iba yo a gritar en ese momento, sí alcancé a sacar un sonido y Ujú. mi tía agarró y me tapó la boca. Y me dijo, es que no podemos hacer ruido, está amaneciendo, dice, ya sé lo que está pasando. Entonces, no tuvimos que dar cuenta que tiempo ni siquiera de reaccionar bien o ver la persona o ver si traía identificación, poder hacer algo, no. Sí. Ajá. Nada más el coyote se acercó a él y dijo, no, está muerto. Y Ujú. inmediatamente él nos sacó de ahí, porque haz de Ok. cuenta que como, um, que sería el tramo como lo ancho de la carretera, ya estaba el, como ¿cómo te diré? No callejón, pasaban carros, no era carretera así ay, Ajá. ¿cómo se le dice? Como una tipo terracería. Ándale, así. Ujú. Entonces, pues ahí era donde teníamos que esperar, a la persona que ya nos iba a levantar, Ujú. porque pues ya estábamos dentro de Estados Unidos, ya nada más era esperar el transporte para que nos llevara a la casa. Logras cruzar, no tuvieron ningún inconveniente con que lo recogieran, todo bien, llegaste a Estados Unidos o pasó algo más. No, ya de ahí pasamos bien, gracias a Dios. Te digo, llegó un coche, que nos acomodamos en el coche, ya traía otras personas, Ujú. y pues sí, apachurrados como pudieras, y Sí. pues ya el trayecto duró como 6 horas, yo creo, para poder llegar a mi destino, más o Ujú. menos. Cuando llegaste me contabas que no podías trabajar porque nadie te daba trabajo, eras menor de edad. Después intentaste estudiar, te saliste. Después de que saliste de estudiar, ¿lograste obtener un trabajo o cómo fue para ti el llegar allá con 16 años? Ay, bien difícil porque el idioma, Mm. Sí. el idioma es algo muy primordial, ¿no? Entonces se me hizo muy difícil, ya que te digo, dejé la escuela para entrar a trabajar. Ujú. Entré a trabajar porque una tía le pidió de favor a la persona con la que ella trabajaba que me diera oportunidad De trabajo, sí. de trabajar porque necesitaba yo el trabajo. Y Ujú. pues dijo que sí, pero que, o sea, que si me llegaban como a parar la policía o eso, que no diera yo información acerca de que trabajaba yo con ella porque era menor de edad todavía. Sí. Entré a trabajar cuidando a un niño de 3 años, me parece que era, tres Ajá. años, y pues la persona la familia era americana, no hablaban español, yo no hablaba inglés, entonces lo que hicimos fue que la señora compró 2 diccionarios, Sí. uno para ella y uno para mí, para podernos entender. Buen gesto de la señora, ¿no?
Sí, entonces ahí fue como yo aprendí a hablar un poquito de inglés y a entender un poquito de inglés. Estás allá 7 años, trabajas y pues ya aprendes un poco el idioma. ¿Regresas a México? Sí, regreso en el 98 Ujú. y pues cuando me vengo mis planes eran quedarme 2 meses acá porque había pedido permiso en el trabajo y Ok. resulta que cuando llego acá al Ujú. otro día me quería regresar, pero van a decir, pues como qué payasa, ¿no? Llega a Ajá. su país y se quiere regresar. Sí. Lo que pasa es que como había mencionado al principio, yo fui abusada sexualmente Ujú. eh, en ese tiempo, entonces regreso acá y como que los miedos se apoderan de mí. Claro. Y dije, no, yo me regreso a Estados Unidos. Y al otro día, hablo para avisar que me cambiaran mi boleto porque yo me regresaba. Ujú. Pero no se pudo hacer nada, entonces me quedé aquí en México una semana y vuelvo a regresarme a Estados Unidos. Ujú. Y pues en esa ocasión eh, intenté cruzar por la línea, me hicieron una identificación falsa y pues imagínate, en la línea hay cámaras y todo, y pues sí, Sí. por las cámaras eh, me comentan que se dan cuenta si alguien va nervioso. Ya cuando llego con los de migración para mostrar mi identificación, pues me detienen. Ujú. Pues ya me detuvieron 24 horas, me sacaron, ya me fui a un hotel ahí en la frontera, hasta que viene un familiar, sale un familiar de Estados Unidos, o sea que no estaba legal en Estados Unidos, Ujú. pero él se arriesgó para ayudarme a mí, se salió a la frontera para él cruzar conmigo. Sí. Y no se nos hizo tan difícil porque tampoco teníamos un contacto para cruzar, lo encontramos así, en la calle caminando, Ah, ok. Ujú. encontramos el contacto, me acuerdo que era un señor ya grande y pues dicen que se nos nota cuando somos personas que vamos a cruzar, o sea, cuando somos migrantes. Sí. Se nos acercó y nos dijo que pues él nos podía ayudar, que él tenía a alguien que nos podía cruzar y que nos salía barato. Ujú. Y aceptamos y fue fue un niño de 10 años el que nos cruzó. ¿Cómo crees? Sí, por $50 cada quien, o sea, Ajá. pagamos $100 en total Sí. y el niño nos cruzó. O Y sea, el, ahí fue muy fácil ahí con él. Ujú. ¿Y el niño era su nieto? ¿Era su hijo? ¿Cómo es que el niño ya sabía? Su nieto. Ok. ¿Y el niño ya sabía cruzar y todo? Sí, solamente nos dijo, ¿saben qué? Síganme, no está lejos de aquí de la casa donde vamos a Ujú. caminar. Sí, sí, sí. Eran yo creo que como 10 minutos caminando Y y ya cruzaron. había una barda grande, alta. Como pudimos, nos trepamos a un pino que estaba y Ajá. llegamos a la barda y nos dijo, o sea, del otro lado había mucho lodo porque había llovido. Sí. Entonces, ahí teníamos que cuidarnos de no ensuciarnos porque pues nos podían ver y darse cuenta que acabábamos de cruzar y ya Ujú. íbamos a estar en Estados Unidos. Sí. Pues ya nos dijo que brincamos y pasó un taxi y él rápido nos llevó a que nos fuéramos en el taxi, pero eh, en ese entonces los taxis ya sabían que los que brincaban de ese lado eran migrantes, entonces Ujú. les echaban la mano y nos echaron la mano, nos llevaron a una estación donde había un 7-Eleven y Ujú. nos metimos para lavarnos los zapatos, limpiarnos los zapatos porque Sí. sí nos habíamos ensuciado de lodo. Entonces entro con este familiar que te digo que pues, me había hecho el favor de regresarse a México para Ujú. echarme la mano. Pues él entra primero al baño, sale, después entro yo y cuando salgo del baño lo voy viendo con inmigración. Y dije, Ujú. no, pues ya nos pescaron, ¿no? Sí. Pero él igual hablaba inglés, yo pues ya me defendía más. Y no, yo llegué como si nada y le hablé en inglés a mi primo y el de migración nos dijo, ¿saben qué? Pues buena suerte, les deseo que su estancia en Disneylandia pues esté súper, ¿no? Pero que mi primo ya le había dicho que supuestamente íbamos a Disneylandia, pero en realidad Ok. pues no, íbamos cruzando. Pues estuvo de muy buena suerte, ¿no? O sea, esa vez sí fue como todo estuvo a su favor.
sí, esa vez sí, pues me hice pasar, bueno, mi primo era un primo, nos hicimos pasar como pareja, que éramos novios, para que Ok. el de migración no nos bichara ni nada y que sí Ujú. creyera que íbamos de viaje. ¿Cuánto tiempo te quedas esta vez en Estados Unidos? Ay, pues cálculale, fue en el 98 y yo regreso a México nuevamente en el 2016. 18 años, me imagino que fue todo, es prácticamente toda una vida, ¿no? Pues ya tenía una vida hecha ya, digamos, porque pues, imagínate, desde los 16 años hasta el 2016 que fue que regreso otra vez, pero de cuenta que prácticamente pasé la mayoría de edad allá. Regresas en 2016 y haces un intento para regresar a Estados Unidos o ya no. Pues hice un intento, digamos, 3 intentos fallidos. Ujú. Eh, el primero fue en Mexicali. Esta vez pues me voy totalmente sola desde aquí de México hasta la frontera Ujú. de Mexicali y llego a un hotel. Yo llego allá por medio de un contacto que era el que me iba a cruzar, me indica qué hotel y todo, me da dirección, yo Ok. llego, etcétera. Ujú. Ah, Intentamos cruzar la primera vez, pues no se pudo, fue fallido, nos detuvieron y habíamos quedado de que al siguiente día iban a ir a recogerme a eso de las 9 de la mañana para hacer el segundo intento de cruzar. Ujú. Yo estaba en la habitación del hotel y de repente sonó el teléfono y contesto y me dicen, ¿sabes qué? Prepárate porque en 15 minutos pasamos por ti. Y yo me quedé, pero ¿cómo si habíamos quedado que no me dejaron terminar de decir lo que quería decir y me colgaron? Más me dijeron que me preparara, que en 15 minutos pasaba. Sí. Y se me hizo raro que me hablaran al teléfono del hotel, o sea, la persona teniendo mi número de celular. Claro, Entonces sí, sí, sí. agarré mi celular y le marco a la persona que me iba a pasar y le dije, ¿qué pasó? Le digo, porque me acaban de marcar que supuestamente en 15 minutos vienen por mí, si usted y yo habíamos quedado que mañana. Y me dice, perdón, dice, pero no fui yo. Entonces, ¿Cómo ves? Ajá. sí, y entonces me quedé así, le dije, entonces, ¿qué hago? Dice, no salgas, no contestes el teléfono, porque aquí, dice, pues, esto es un intento de secuestro, dice, no es la primera vez que pasa. Ujú. Dice, y es que yo ahorita no puedo arriesgarme a ir, dice, porque ellos mismos me pueden agarrar a mí. Ok, sí, sí, sí. Entonces me dio mucho miedo y nada más me dijo que no saliera. Pero yo dije, o sea, no me puedo quedar aquí sola. Sí, sí. Entonces, en, en un buró de ahí del hotel encontré una tarjetita de un sitio de taxis. Ujú. Y hablé al sitio y pedí un taxi, le di el número de habitación y todo, y me dijo, en 10 minutos llegamos por usted. Le dije, ok, yo los espero. Eran como las 3 de la mañana. Como crees supernoche. Ajá. Y pues ya esperando el taxi, se pasaron más de 10 minutos, 15 minutos, 20 y no llegaba el taxi. Ujú. Y que vuelvo a hablar y le dije, pues estoy esperando el taxi. Me dice, no, es que fue el taxista, pero le dijeron en el lobby que no existe ese número de habitación. Y le dije, no, es que no puedo estar equivocada. Entonces abro la puerta del hotel para verificar el número del cuarto de la Ujú. habitación y le digo, pues es que lo estoy viendo, le digo, y si es el número de cuarto que yo le acabo de dar. Sí. Y se está, ¿de qué señorita? Dice. Él me vuelve a decir lo mismo que me había dicho la persona que me iba a cruzar. Ujú. Dice, usted la quieren secuestrar. Dice, y están conjugados con los o de acuerdo con los del hotel. Ok. Dice, pues no, no tengo forma de ayudarla. Y le dije, no, sí tiene forma. Le dije, dígale al del taxi que se regrese. Y que yo voy a tratar de en 15 minutos estar en la calle principal. Ujú. Entonces él me dice, pero es que se está arriesgando. Dije, Sí, no sí, sí. importa, le digo, pero yo no me puedo quedar. Ajá. Y pues intenté, sí, salí del hotel a gatas, pero salí del hotel Ujú. y logré conseguir llegar a donde estaba el taxi. Cuando el taxi me ve que voy corriendo, se percata luego que era la persona a la que él iba a recoger. Ajá. Me recoge y le indico que me lleve a la terminal de autobuses. Sí. Después ya de la terminal de autobuses me lleva a la ciudad para yo tomar el avión y regresarme aquí a México. Sí, sí, sí. Pero ahí sí
no, ahí me dio muchísimo miedo que dije, no, yo ya no vuelvo a intentar, llego a México y yo ya me quedo quieta. Pero pasa que ya que se me pasó el susto, me vuelvo a armar de valor y dije, no, yo me voy, lo voy a intentar otra vez. Ajá. Y lo vuelvo a intentar nuevamente, no, esta vez no fue sola. Bueno, digamos que sola entre comillas porque iba yo sola de aquí, no ningún conocido, pero en el camino conocí a una chica. Ok. Y ya me fui por la frontera de Laredo, Texas. Ujú. Esa vez fue por Laredo, Texas. Y llegando a la central de autobuses, resulta que en cuanto todavía no terminamos de bajar el autobús cuando nos abordó un hombre a la chica y a la persona que nos iba a cruzar, creo que esa persona nos llevaba desde aquí Ujú. y a mí éramos tres. Entonces nos abordan, un hombre me aborda a mí y a la chica y otro a este señor con el Sí. que íbamos. Nos separan adentro de la terminal de autobuses y empiezan a interrogarnos que de dónde éramos, que para dónde íbamos. Y pues yo le dije que íbamos a visitar a un familiar y me Ujú. dijo, no, es que ustedes van a cruzar, etcétera, etcétera. Sí. Y pues yo le dije, ¿sabe qué? Le digo, pues identifíquese, yo no tengo por qué darle información. Le digo, si Ujú. usted no se identifica, ¿es policía o qué? Porque él había dicho que era policía, pero en ningún momento se identificó. Sí. Entonces le dije a la chica, ¿sabes qué? No des nada de información y no tengas miedo. La chica era la primera vez que cruzaba, entonces sí estaba nerviosa. Ujú. Y el señor con el que íbamos, ya lo sueltan y llega ahí donde estábamos nosotras y nos dice, ¿saben que hay un problema? Y le digo, ¿qué? Pues que estos canijos quieren que yo las entregue con ellos. Dije, ¿cómo? Dice, sí, porque si no, no nos dejan pasar. Ujú. Y le digo, ¿y qué piensas hacer? Dice, pues no sé, si ustedes quieren que las entregue. Le dije, ¿cómo? O sea, ¿usted nos dice eso, que nos quiere entregar con ellos? Pues dije, ¿sabe qué? Le dije, no, yo en este momento veo la forma de yo regresarme a México. Ujú. Sí. Y sin que se dieran cuenta, porque había varios, me metí al baño y despistadamente me fui a mostrador y pedí dos boletos, el de la chica y el mío, y pues nos regresamos Sí. y ya para llegar a Laredo, pues tomamos taxi. Nos salió Ujú. más caro, pero fue mejor porque sabíamos que en autobús nos los íbamos a volver a encontrar en la central y no nos iban a dejar entrar. Pues ya estando allá, cruzamos, digamos que en el primer intento, eh, pues no la logramos, sino fue hasta el segundo intento que logramos cruzar, pero en el trayecto pues sí fueron 2 días Ujú. caminando, sin líquidos, sin comida, durmiendo así en el campo. Ya el segundo día, digamos que ya en la madrugada, pues ya te pega la sed y empiezas ya no a delirar, como dicen, Pues sino sí, que, de ajá, de la sed y ya empezaba decía yo, pues si yo pudiera orinar en este momento, yo me tomo, pues, Ujú. mis orines, ¿no? Pero Sí, sí. pues no había ingerido líquido, eh, no, pues no podía, no tenía yo ni que tomar, ya la boca reseca. Entonces uno de los guías traía una lata de cerveza. Yo pues no tomo, nunca he Sí. tomado. Entonces en ese momento dije, no, pues con la sed que yo traigo, yo me tomo la Ujú. cerveza. Pero les dijo a los de enfrente, ¿saben qué? Es un traguito nada más para que se mojen los labios. Ujú. Y pues en esa ocasión éramos 60 los que íbamos. Y todos tomando de la misma cerveza. Sí, pero cuando llega a mis manos, la lata vacía. No puede Ya ser. no me tocó ni un traguito, entonces, pues sí, fue algo difícil. Ya cuando estábamos a punto de que nos levantara al transporte, Ujú. en la carrera y todo, me corté el brazo, pero con la misma adrenalina no sentí Ujú. la cortada, ni siquiera que me estaba escurriendo sangre, sino que hasta Sí. que llegamos a la casa y mi amiga me dice, ¿sabes qué? O la chica con la que iba, eh, dice, ¿estás herida? Y le digo, no, vente, dice, sí. Y pues ya voy viendo mi brazo y sí me había cortado con los alambres de púa al cruzar. Sentí como que algo me escurría, pero yo pensaba que era el sudor, Ujú.
por lo del agua, porque habíamos cruzado el río también. Sí. Y es que no te conté esa parte, que cruzamos el río Bravo, pues yo no sé nadar. Entonces yo soy bajita de estatura, pero Ujú. en el camino, aparte de que sí también hay gente mala, también te encuentras a gente muy buena, muy noble de corazón. Sí. Conocimos a dos chicos que fueron los que nos echaron la mano para que también iban a cruzar, Ujú. para que pudiéramos cruzar el río. Pues en esa ocasión eran dos brincos, como se le dice ahorita. Llegamos a Texas, eh, y ahí teníamos que esperar a que nos se diera el día para poder cruzar el último y ya llegar a nuestro destino. Esperando ya el segundo brinco, pues nos habían dicho que era por tráiler y etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Pero ya cuando se llega el día eran a las 8 de la noche y nos dijeron, ¿saben que ya es hora de salir? Vámonos. Que llegó una camioneta, nos sacó y pues la camioneta entró así por el tipo desierto y nos dejó am, cerca de las vías del tren. Ok. Entonces dijimos que por qué si supuestamente nos iban a cruzar en un tráiler. Ujú. Y pues ya nos empezó el guía a hablar pesadeces y nos dijo que pues era lo que era y que si queríamos bien y si no pues que nos regresáramos, ¿no? Pero dijimos pues ya estamos aquí, hay que lanzarnos y era que nos iban a lanzar por el tren. Ujú. Pero el tren los esperaba a las 5 de la mañana y no pasó hasta las 7 y pues esas horas no podíamos arriesgarnos a que nos miraran. Entonces el guía no nos quiso regresar a la ciudad, sino que nos dejó ahí con mentiras diciendo, voy por la camioneta para que no caminemos hasta allá, y ya lo saco. Sí. Y pues no inventes, nunca llegó, nos dejó ahí desde las 6 de la mañana, todo ese día, toda la noche. Al otro día, pues otra vez todo el día, ya hasta como a las 5 de la tarde, regresó por nosotros. Nos vuelve a intentar cruzar por el tren, o sea, dice, pues lo siento, le van a Ujú. tener que intentar, esperemos que ahora sí pase antes de que amanezca. Ujú. Y sí, así fue, pasó antes de que amaneciera, eran como las 4:30 o cuarto para las 5. Entonces el día, éramos 7 personas, éramos 3 mujeres y 4 hombres, los Ujú. que íbamos en esta ocasión. Sí. Y el guía nos empieza a dar instrucciones cuando ve que viene el tren. Dice, yo les voy a indicar en qué vagón pueden subirse. Si no logran subirse en yo les voy a seguir indicando en cuál. Ujú. Ok. Y así, para que nos subiéramos. Entonces yo le digo, ¿y se va a parar el tren? Ok, dice, no. O sea, así como viene, ustedes tienen que tomar, agarrarse de donde puedan del vagón y treparse. Eh, cuando él nos indica del primer vagón al que podíamos subir, no, pues, no pudimos porque pues, venía fuerte. Sí, me Pasa el imagino. segundo, sí, pasó el segundo vagón y tampoco hasta el cuarto. Fue cuando nos dijo, ¿saben qué? El vagón que viene es el último. Si no se suben, pues se quedan y se amuelan. Yo ya no puedo hacer más por ustedes. Sí, sí, Y sí. pues nada más nos quedamos viendo todos. Yo en lo personal pensé que mis compañeros pues iban a aventarse a subirse a este vagón. Y Ujú. pues no lo hicieron, pero yo lo hice. O sea, en ese momento pasa enfrente de mí el vagón y me agarré de los barrotes del vagón, pero con la fuerza que llevaba me aventó al otro carril, Ajá, en las vías, ¿te aventó a las otras vías? sí, a las otras vías. Me lastimé un brazo, un pecho y no, pues el guía ni siquiera hizo por ir a levantarme o ver, Ujú. oye, ¿estás bien? No, los que me ayudaron a Dios gracias pues fueron mis compañeros de aventura. Vuelvo a intentarlo, pero esta vez por otra frontera. Ujú. Y pues ahí creo que fue la peor de mis experiencias, digamos. Ok. Eh, Llegamos con una persona que pues, era recomendada, o sea que nos iba a cruzar y todo. Ujú. Pero que ahí donde te digo que yo pienso que tanto hombres como mujeres nos arriesgamos lo mismo, ¿no? Pero en ciertas partes la mujer más.
Sí, porque corres el riesgo de que abusen de ti, etcétera, etcétera. sí, muchos Entonces, peligros en sí, el ese aspecto. peligro. Exactamente. Igual, pues dicen que el hombre es como que más fuerte, ¿no? De fuerza. Ujú, Y llegando a esta casa de la persona que nos iba a cruzar, pues como ujú, mujer, igual como hombre, pues te das cuenta de ciertas cosas. Entonces yo me di cuenta como que el Señor quería algo así conmigo. ujú, Entonces pues yo ya no podía dormir tranquila en la noche. Hasta que un día así se me lanzó así feo. sí, Entonces le dije, pues, o sea, ¿en qué momento yo le di motivos o para que ujú, usted se comporte así conmigo? Y le paré el alto y hablé con mi familia y le dije, ¿sabes qué? Pues yo me voy, yo no quiero cruzar con esta persona. Entonces ya después el señor se disculpó conmigo y ya al segundo día creo que fue cuando intentamos cruzar ujú, y fueron como 5 veces que intentamos, pero todas fallidas. ninguno. Volvimos a intentarlo otra vez, y esta vez igual, no lo conseguimos, llegaron los Zetas, se dieron cuenta que había gente que quería cruzar, y Ajá, pues nosotros, los guías igual se dieron cuenta que venían, se acercaban los Zetas, entonces corrimos, sí, y eran así como peñasquitos, que subías, ujú, bajabas, y en uno de esos tuvimos que dejarnos, o sea que rodar desde arriba hasta llegar al plano ajá, para poder bajar rápido. Y nos metimos a unas casas abandonadas que estaban, pero no inventes, en cuanto llegamos a las casas, se soltaron la balacera de los Zetas. sí, Pues nosotros nos tiramos al suelo y pues desafortunadamente salió un chico herido. No supe después qué pasó ujú. con él, pero sí a él le tocó una bala perdida. O sea, ustedes, o sea, ¿era un conflicto entre ellos, con un grupo rival, o les dispararon a ustedes? No era contra los guías con los que íbamos. Ya cuando nosotros escuchamos que ya se calmó todo, pues no nos levantamos luego, sino que nos quedamos tirados así en la tierra, en el piso, porque eran antiguas casas abandonadas. Ujú, Ni techo tenía ni nada. sí, Pues ya después de media hora, creo más, fue cuando ya uno de los días nos dijo, ¿saben qué? Ya pueden levantarse, voy a checar que ya no haya nadie afuera. Y fue a revisar y dijo que no, que todo estaba despejado. Y pues ya como comunicándose con sus otros compañeros, fue que nos fueron como que diciendo dónde estaba el camino libre para nosotros poder regresar. ujú, Y pues ya regresamos al hotel. Yo dije, pues no me regreso hasta que si me agarran, pues ya me regreso, ¿no? sí, 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 sí. Pero mientras no me agarren, pues voy a seguirlo intentando. ujú, Ujú. Y pues ya en el último intento, yo llegaba 2 días mal del estómago, había comido algo que me había caído mal. ujú, Ujú. Entonces, pues ya no quería yo ingerir nada porque sabía yo que si en cualquier momento nos podían decir, ¿saben qué? Hoy vamos a salir para intentar cruzar. ujú, Ujú. Dije, no quiero que sentirme mal en el camino, entonces por eso no había ingerido comida más que líquidos. sí, 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 sí. Pues sí, pasan los 2 días y pues ya nos dicen, ¿saben qué? Salimos hoy en la tarde, alrededor de las 4 de la tarde. Y sí salimos esas horas, empezamos a caminar, correr, igual a subir como peñascos así, bajar. ujú, Ujú. Y por lo mismo que yo no había comido, empecé como que a debilitarme, ya no, mi cuerpo ya no me respondía. ajá, En Ajá. una de esas pues me alcancé a agarrar de una piedra y ya me dejé caer, ya no pude. Traté de levantarme, pero mis piernas no me respondieron. Y ya como a 5 pasos o menos quizás de las vías del tren ya para bajar corriendo a donde ujú, estaba la camioneta, estaba un peñasco grande. Cuando vemos que nos sale migración, pues nos agarraron, nos subieron a la camioneta, etcétera, ujú, etcétera. Y cuando sí, llegamos a inmigración, eh, pues se dijeron a mis compañeros, les dijeron cuánto tiempo iban a estar, más o menos, ¿no? Porque en sí sí, todavía ni ellos estaban con esa certeza. ujú, Ya cuando llegan conmigo me dicen, pues tú es la tercera vez que te agarran, ya me van diciendo pues, en qué parte me habían agarrado, en qué fronteras. sí,
Le digo, pues sí. Y dice, sí sabes lo que se te viene. Y le digo, pues no. Dice que no te dijeron que Sí. si volvías a intentar ya era pues cárcel. Le Ujú. dije, sí, le digo, pero pues yo creí que era mentira. Y dice, pues no, no es mentira. Te vas a la grande. Y no, pues sí, no, pues me puse a llorar. Me entró un miedo porque yo sufría de depresión ya para entonces, yo ya estaba medicada, ya con medicamento de por vida. Ajá. Pero a la hora de agarrarme y todo, me quitan el medicamento, y etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Ya cuando firmo papeles y todo, pues ya era para irme a la grande, a Ujú. donde van a decir muchos que me escuchen, no, pues es a donde tienen a todos los inmigrantes, ¿no? No. A donde a mí me metieron fue donde hay asesinos, contrabandistas. Reclusos como tal, una prisión como tal. Pues ya cuando me dicen eso, pues ok, ya, no te queda más que aceptarlo, ¿no? Pero Ujú. yo con el problema que llevaba de depresión, pues me encierro en un cuartito, Sí. solita, Ajá. eh, digamos, con medicamento y todo. Ya hasta después de 7 días ya me mandan con las demás compañeras. Ok. Ahí estuve 21 días hasta que tuve mi tercera corte y que fue cuando ya me dictan sentencia de libertad la tercera, Ok. diciéndome que yo ya podía, ya estaba libre, ya podía salirme. Ujú. Y pues sí, así fue como la pasé. Los 21 días, pues sí, no te digo que fue fácil, fue difícil porque adentro pues te tienes que cuidar de las demás Sí. reclusas. De ahí regresas a México cuando ya te dictan sentencia de libertad. Sí, ya regreso a México y ya me quedé quieta. Y ahora sí, hasta la fecha, hasta el día de hoy. Sí, de repente sí, no te miento, me dan ganas otra vez, pero ahora sí pienso en todo lo que pasé y no Sí, claro. Sí, me es imagino. mucho arriesgarse. Sí. Pues Carla, mira, antes que nada quiero decirte que qué valiente de tu parte. Después de escuchar todo por lo que pasaste, todas las veces que te enfrentaste con complicaciones, con cosas muy, muy difíciles, incluso desde el inicio de toda esta historia. Creo que muchas personas que están escuchando esto no se imaginan o no dimensionan todo lo que una persona pasa al intentar irse a Estados Unidos. Muchas de estas historias no salen tal vez nunca a la luz o tal vez nunca nadie sabe qué es lo que pasó, todo esto que me cuentas, pues sigues adelante y creo que tienes una actitud muy positiva ante todo esto. Ahora, no sé si tú quisieras agregar algo para la gente que tal vez va a escuchar tu historia, para las chicas en especial, que tal vez están escuchándote. No sé si quisieras agregar algo. Sí, la verdad sí, me gustaría, no sé, decirle a la familia que se queda de este lado, recibiendo pues el apoyo de los que en cierto momento nos vamos a Estados Unidos, que valoren esa parte, porque muchas veces piensan o porque les han contado que la vida en Estados Unidos es fácil. No, no es fácil. Creen que se barre el dinero. No, no se barre. Ujú. Cuesta mucho, sacrificas mucho para que tu familia que está en México, tenga mejor comodidad, para que no les falte nada. Entonces yo sí les pedí a las familias que están acá que si tienen a un familiar en Estados Unidos que valoren mucho, porque muchas veces como hijos o como padres que estamos trabajando en Estados Unidos para mandar remesas a México, no les decimos a los padres la verdad. Muchas veces nos dicen cómo están, no, pues estamos bien, pero ¿por qué lo hacemos? Por no preocuparnos, por Sí, no claro. preocuparlos a ellos, pero en verdad no saben lo que se pasa, lo que se padece, incluso ya estando en Estados Unidos. Pues Carla, muchísimas gracias por compartirnos esta historia, por tomarte el tiempo
de contárnosla, de decirnos cosas que tal vez son muy fuertes y muy personales para ti. En serio te lo agradezco mucho y de verdad espero que vengan cosas mejores para ti y que estés muy, muy, muy bien. No, al contrario, gracias a ti por la invitación y pues fue un gusto para mí poder hacer esto y espero que les sirva de mucho a otras personas que intentan cruzar para que tengan más cuidado, más precauciones que quizás yo no tuve en ese momento, pero gracias a ti. Y no, pues muchas gracias Carla y público, muchas gracias por escucharnos, espero que hayan disfrutado este episodio. Tal vez fue un poco largo, pero realmente creo que valió mucho la pena. Los espero en el siguiente episodio. Bye. La otra cara del paraíso.